Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy queremos concluir el apartado Vida, Moral y Magisterio de la Iglesia, al que habíamos dedicado ya algunos programas y nos faltan 2 puntos, el 2039 y 2040, que son los que hoy queremos explicar. La última parte, pues, del apartado Vida, Moral y Magisterio de la Iglesia. Y dice este punto 2039. Los ministerios, estábamos hablando que hay distintos ministerios dentro de la Iglesia, los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia al nombre del Señor. Al mismo tiempo, la conciencia de cada cual en su juicio moral sobre sus actos personales debe evitar encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño debe abrirse a la consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Hay distintas afirmaciones y vamos un poco desgranando el contenido de este punto 2039. La primera frase, que es muy práctica, muy importante. Hay una referencia a la carta de San Pablo a los Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículos del 8 al 11, el 8 y el 11, pero la expresión del catecismo es esta: los ministerios deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia en nombre del Señor. ¿Cómo ejercer nuestros ministerios, no? A cada uno el Señor nos ha dado un quehacer. Esto es lo que aquí, este texto de San Pablo que aquí se cita, dice, ¿no? Pero teniendo dones diferentes, tenemos dones diferentes cada uno, y estamos llamados a participar y a integrarnos y a servir a la Iglesia del Señor, cada uno desde el don que ha recibido, ¿no? Dice, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de la fe. Si es el ministerio de la enseñanza, enseñando. Si exhortación, exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad, etcétera. Bueno, es decir, que cada uno tenemos un quehacer, que cada uno ejerza lo suyo. Permitidme 2 comentarios. En primer lugar, yo creo que es muy importante que los ministerios, esos quehaceres que el Señor nos ha dado a cada uno en su Iglesia, el de educar, los matrimonios educando a sus hijos, un quehacer importantísimo, ¿no? El de servir en la parroquia de determinada forma, el servicio litúrgico, el servicio caritativo en la Iglesia, el apostolado, los sacerdotes, pues los obispos con nuestra tarea de presidir, etcétera. Que cada uno tengamos conciencia, primero, de que tenemos un lugar en la Iglesia, de que todos tenemos, formamos parte de esos ministerios en la Iglesia. Eso es lo primero, que nos quitemos de la mente esa concepción de que hay quienes tienen quehaceres en la Iglesia y los demás somos clientes de ella. No, en la Iglesia no hay clientes. Nosotros pensamos que todos tenemos una parte activa en la Iglesia. Por tanto, quitémonos, ¿no?, esa concepción. Yo esto se lo digo mucho a los chicos, a veces cuando voy a las confirmaciones. Y en las confirmaciones, pues cuando hablas con ellos o cuando previamente has tenido un encuentro con los chicos que se van a confirmar, les dices, fijaros una cosa, la confirmación es el sacramento que nos llama a todos a ser miembros vivos de la Iglesia, no clientes de la Iglesia, porque eso de los clientes es como aquel que va allí, que va a un supermercado, coge un carrito y coge un par de cosas, de una estantería coge la leche que le interesaba, de lo demás no le interesa y pasa de largo, y de la siguiente estantería coge las galletas que tiene la despensa vacía y pasa de largo y coge 2 o 3 cosas que le interesan, sale fuera, paga y se va. Eso es ser cliente, y algunos se acercan a la Iglesia como si fuesen clientes, ¿no? Y piden la comunión, y luego piden la boda, o piden la confirmación, y luego se van, y no son miembros vivos de la Iglesia, ¿no? Lo primero es esto, que caigamos en cuenta que en la Iglesia somos miembros vivos. Y todos tenemos nuestros ministerios, nuestros quehaceres. El Señor ha pensado en cada uno de nosotros para algo concreto.
Y si yo no me entrego a eso, a algo concreto, a ese puesto que Dios ha pensado para mí, va a haber algo que en el plan de Dios quede sin realizar debidamente, porque Dios había pensado en mí para eso. Luego yo debo de descubrirlo y de entregarme a ello, ¿no? No se trata de descubrirlo en el sentido de pues, un ocultismo, no, si es bastante fácil de entender qué quiere Dios para mí. Si la cuestión está en entregarse allí donde Dios me ha plantado, o sea, si no es buscar cosas raras muchas veces, sino, de hecho, coger el toro por los cuernos, entregarme con alma, corazón y vida allí donde el Señor, pues en mi familia, en mi entorno, en mi parroquia, si es que la cosa no es complicada de entender, sino que hace falta un corazón generoso para disponerse a ello. O sea, existe, por lo tanto, la necesidad de que todos nosotros avivemos la conciencia de que somos iglesia y que dentro de ella cada uno tenemos nuestros ministerios y nuestros quehaceres. Y dice, yo quería decir, por cierto, que lo primero es que hagamos las cosas con competencia. Con competencia. No todo el mundo sirve para todo. No todo el mundo sirve para todo. Hay una frase de San Agustín que a mí, cuando la escuché por primera vez, me llamó mucho la atención, ¿no? Me impactó, me hizo pensar, ¿no? Y la frase es esta: es sabio que nos enseñe, es prudente que nos gobierne, es santo que rece por nosotros, dice San Agustín, Y digo que me llamó mucho la atención porque parece que está como diciendo, mira, ojo, no todo el mundo sirve para todo. Y fíjate que aquí como él distingue tres cosas, ¿no? Distingue entre la sabiduría, entre la prudencia y entre propiamente la santidad o ser más místico, ¿no? Y dice él, es sabio, pues que nos enseñe. Es prudente, pues que nos gobierne. Es santo, que rece por nosotros. ¿Qué quiere decir aquí San Agustín con esta frase? Pues lo que quiere decir es que cada uno en la Iglesia tiene un quehacer y Dios le ha dado unos dones y unos carismas especiales para eso. Y por ejemplo, cuando él te dice aquí, es sabio que nos enseñe, pero ojo, pero que no nos gobierne, que eso dejémosle a quien tiene el ministerio de gobernar, que tiene que tener el don de la prudencia para gobernar. Porque una persona puede saber mucho, tener mucha erudición, ha leído muchísimos libros, pues es una fuente de datos, ¿no? Es una auténtica biblioteca viviente. Hay personas que tienen una cultura tremenda, pero no sirven para gobernar. Fíjate tú por dónde. Y es peligrosísimo que se pongan a gobernar, porque además resulta que con tanta lectura que tienen y tanta erudición, se piensan, ¿no?, que lo saben todo y que todo el mundo tiene que hacerles caso, y entonces se ponen a gobernar y eso es un desastre. Entonces él dice, mira, es sabio que nos enseñe, pero que no nos gobierne, O sea, que no le toca a él esa tarea. ¿Es prudente? Bueno, pues si es prudente, lo que le tocará será gobernar, especialmente cuando la Iglesia le encomienda ese ministerio de gobernar, ¿no? Pero claro, pero igual resulta que el que preside, o sea, que el que gobierna, no es el más sabio. Ojo, o sea, puede ocurrir que una persona que le toca gobernar en la parroquia o el mismo obispo, pues seguro que el obispo encuentra personas mucho más sabias que él. Vamos, eso os digo yo, lo digo por mi propia experiencia. Un obispo encuentra personas pues mucho mejor formadas que él mismo. Vamos, es que eso continuamente lo experimenta un obispo, porque además es que él no tiene el tiempo que quisiera tener para leer y para formarse, etcétera. Y hay personas que están mucho mejor formadas que él. Y entonces gobernar, al quien le toca gobernar, es al obispo, pero al mismo tiempo hay personas más sabias que él, que conviene que también él beba de esas fuentes y él aprenda, y él a esas personas les pida informes y les pida, oye, estúdiame este asunto, oye, explícame un poco este tema, a ver si puedes buscar, y etcétera. Es decir, no es lo mismo gobernar que saber, y uno tiene que recurrir a personas más sabias que él para obtener de él información, y luego, bien, le tocará gobernar al obispo, ¿no? Pero se distingue una cosa de la otra. Dice, es santo, dice a San Agustín, que rece por nosotros. Ojo, es decir, que cuando hay una persona con una especial santidad, con un especial don místico, que tiene un don muy místico, hombre, lo que no puede pretender es, porque tenga ese don místico, ponerse a gobernar la Iglesia. Es que ahí vaya desastre que sería eso.
Si la Iglesia, el Señor no ha querido poner el gobierno de la Iglesia muchas veces en manos de las personas más santas. A veces sí, ¿no? A veces ha ocurrido que los papas y pues han sido personas santas, y algunos obispos, y la Iglesia los ha canonizado, pero muchas veces las personas que han gobernado la Iglesia no han sido santas. Y el Señor, sin embargo, ha preferido que gobiernen ellos, que no que gobiernen los místicos, porque igual es que al místico, aquel que tiene esa especie de unión tan especial con el Señor, no le toca gobernar, no ha recibido ese carisma. Es más, si gobernase igual, sería un desastre, sería un desastre. Por ahí tenemos alguna experiencia en la historia de la Iglesia de algún místico eremita, ¿no? Pues de estos monjes que vivían como eremitas, ¿no? Ellos solos, y al que en contra casi de su voluntad, ¿no? Arrastrándole, le hicieron papa, y duró poquísimo tiempo y dimitió y se fue, pues porque él no servía para gobernar. El Señor le había dado el don de orar por todos y de tener una vida eremítica y de oración y de penitencia máxima, y su don no era el de gobernar. Luego es importante que cada uno haga lo que le toca hacer con competencia. Con competencia quiere decir, pues porque el Señor me ha dado el don para esto y no para lo otro. Y no pretender que como tengo un don ya quiero controlar el de los demás, no. De hecho, Santa Teresa de Jesús, una mística de la Iglesia, doctora y mística de la Iglesia, esta mujer, pues inteligentísima, una mujer muy intuitiva, ella, cuando hablaba de buscar consejeros, pues para aconsejarse cómo hacer sus fundaciones, decía, ojo, yo los quiero letrados, los prefiero letrados. Letrados se refería, o sea, bien formados, ¿no? No quiero únicamente yo un consejero místico, que le falta prudencia para gobernar y le falta discernimiento y le falta sabiduría. Ella decía, ojo con los consejeros que son muy místicos, pero que no tienen competencia, no están bien formados, no conocen la doctrina. Decía ella, yo prefiero los consejeros que sean bien formados, letrados, que no meramente los místicos, decía ella. Y ella era mística, Ella era una mujer pues que tenía esos dones especiales del Espíritu Santo en la oración, etcétera. Pero ella se da cuenta que a la hora de aconsejarse, a ella le convenía buscarse personas letradas, decía ella, bien formadas teológicamente. No vaya a ser, ¿por qué? Pues porque también hay un riesgo muy grande de que cuando alguien pretende únicamente aconsejarse pues basados en dones supuestamente místicos, pues puede caer un poco en un iluminismo, o sea que eso que puede confundir fácilmente lo que el Espíritu Santo me ilumina con mi ocurrencia. Es muy fácil confundir lo que el Espíritu Santo me ilumina y me sugiere con mi ocurrencia personal. Y claro, ella no quería autoengañarse y por eso buscaba también consejeros letrados, decía ella, bien formados teológicamente, capaces de discernir pues lo que está correctamente planteado de lo que es un autoengaño. En resumen, ¿no? Repito esta frase de San Agustín que para mí es muy reveladora, es muy, muy práctica. Dice él, es sabio, pues que nos enseñe. Es prudente, pues que nos gobierne. Es santo, que rece por todos nosotros, cada uno en su sitio, como diciendo, mira, Dios te ha dado los dones para lo tuyo, no pretendas, porque tienes un don, estar controlando a todos los demás, que cada uno tiene su quehacer en esta vida, y entre todos nos complementamos, y entre todos nos complementamos. Y de aquí también uno saca muchas consecuencias concretas, ¿no? Pues por ejemplo, de que igual no hay que escandalizarse de que las personas que gobernamos, que el Señor nos ha dado la tarea de gobernar, como ejemplo los obispos, pues igual no seamos los más santos, ¿no? Si es que igual el Señor no ha querido darle a todos los mismos dones. Por supuesto que la santidad deberíamos de tenerla todos, los que gobiernan y los letrados y los teólogos, y todos deberíamos de tenerla. Pero es que el Señor a veces permite que los dones estén repartidos y que así todos tengamos necesidad unos de otros. Y yo creo que uno de los motivos por los que el Señor reparte los dones es porque es que yo creo que si los diese todos a uno, Él tendría una conciencia de autosuficiencia que sería muy, muy peligrosa.
Es muy bueno que los dones estén repartidos, porque así todos necesitamos de todos, y entre todos formamos uno. A ver si entre todos somos capaces de formar uno completo. Pues algo así ocurre en la Iglesia. Mira, uno tiene sabiduría, otro tiene prudencia, otro tiene una santidad. Ojalá entre todos, ¿no?, conformemos esa plenitud de Cristo, que Él quiere vivir dentro de su Iglesia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos ahora mismo. Estamos en la explicación de este punto 2039, en el que recordábamos cómo todos hemos recibido diferentes ministerios dentro de la Iglesia. El Señor a cada uno de nosotros, ¿no?, nos ha puesto un lugar especial en ella y nos ha dado unos dones especiales para el servicio de los demás. Ninguno decía somos clientes de la Iglesia, y utilizaba la palabra clientes ahí en un sentido pues pasivo, ¿no? No tenemos ninguno de nosotros debemos de tener, ¿no?, esa presencia pasiva en la Iglesia, sino que todos estamos llamados por Dios a servir con los dones que hemos recibido al conjunto de la Iglesia, a los demás. Y decíamos que hay que servir con competencia, es decir, cada uno según las capacidades que Dios le ha dado, ¿no?, y formándose en esas capacidades. Pero también dice aquí otra cosa además de la competencia. Los ministerios, dice, deben de ejercerse con un espíritu de servicio fraternal y de entrega. O sea, no solo es que seas competente, es que además de ser competente, hay que tener espíritu de servicio y de entrega a la Iglesia. Porque a veces puede haber personas muy competentes, pero que luego les falta el espíritu de entrega, y muchas veces el espíritu es tan importante o más que la competencia. De hecho, fijaros que este texto que estamos aquí comentando, de Romanos 12, versículos del 8 y el 11, dice, ¿no?, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. ¿Por qué insiste en estas cosas? Mira, pues porque es que podemos caer pues en la tentación de ejercer tu ministerio, de ejercer tu función, de desarrollar los dones que tienes, pues con mal espíritu. Pues por ejemplo, en vez de con sencillez, como dice aquí, pues con arrogancia. Hay veces que podemos caer en la tentación de hacer las cosas pues dándonos un pote, como se dice, ¿no? Un pote que parece que uno se piensa él que es la reencarnación de no sé qué, ¿no? No, las cosas hay que hacerlas con sencillez. El que tiene un don tiene que tenerlo como si no lo tuviese. No arrogárselo, ¿sabes? No estar ahí dando la impresión de que me lo creo, de que me lo creo, de que mira yo, No, hay que hacer las cosas con sencillez. Los dones de Dios, casi yo creo que hay que tenerlos sin caer en cuenta. O sea, eres un instrumento de Dios y que no sepa la mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿sabes? O sea, hacer las cosas y desaparecer en el mismo momento que las haces, ¿no? Con sencillez y no con una arrogancia que parece que estamos tocando la trompeta, que ahí voy yo, ¿sabes? O sea, con sencillez. Y es muy importante ese don, porque la sencillez es signo de que somos instrumentos de Dios, ¿no? Instrumentos, y el instrumento lo que no puede pretender es arrogarse el nada. Muchas veces me habéis escuchado a mí ese ejemplo de la pluma. Es que ¿acaso una pluma, un bolígrafo quiere decir, ¿no? Un bolígrafo puede arrogarse el mérito de haber escrito una cosa muy hermosa? Hombre, pero sí, Dios mío, sería de locos, ¿no? Ese bolígrafo sabe que ha sido movido y que ha sido Dios el que se ha servido de él para escribir algo, ¿no? Sería de estúpidos que el bolígrafo fuese arrogante y dijese, mira yo, lo primero es hacer las cosas con sencillez, sin arrogancia, ¿no? Y eso forma parte del espíritu con el que ejercemos los ministerios. Dice también con solicitud, dice con solicitud. ¿Por qué? Porque es que hay veces que podemos tener una serie de ministerios y parece que estamos escamoteando, en vez de tener una entrega generosa y en vez de gozar de entregarnos, pues estamos como poniendo límites a nuestra entrega, no, sin solicitud. Y yo qué sé, pues a todos los niveles, ¿sabes? A todos los niveles. Pues también, por ejemplo, nosotros mismos, para que yo no esté siempre hablando, cargando sobre los demás, nosotros mismos,
pues me refiero a los sacerdotes, los obispos, pues podemos caer en el peligro, en la tentación de poner límites. No, mire usted, es que ahora no es mi hora de despacho y eso toca para otro momento, y poner pegas siempre, ¿no? Poner pegas a nuestra solicitud para una entrega generosa. Oiga, pero lo normal es que nosotros no únicamente seamos competentes, sino que luego esa competencia seas muy solícito en la manera de ir buscando siempre la oveja perdida. Y que el límite de tu entrega sea la entrega sin límites, sea la entrega sin límites, ¿no? Y a veces, por desgracia, pues puede ocurrir que en el seno de la Iglesia, pues no, las personas alejadas que vienen a tocar la puerta no encuentren la solicitud que debiéramos de encontrar. Mire, es que ha venido usted fuera de hora, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y otro dice, bueno, pero estos no decían que estaban buscando a la gente alejada. Pues deberíamos de expresar eso en una acogida incondicional. Claro, uno dirá, sí, pero haces tú eso y abusan de ti, porque entonces no te dejan ni respirar y no sé qué, y no sé cuántos. ¿Y acaso no hacía lo mismo Jesús? Que no le dejaban, dice el Evangelio, no le dejaban tiempo ni para comer, pero él con paciencia iba hablando. Es decir, no tengamos miedo a que abusen de nosotros, ¿no? A que si nos damos plenamente van a abusar de ti. Mira, yo creo que forma parte, ¿no?, del espíritu, del buen espíritu, como dice aquí esta carta a los Romanos, ¿no?, capítulo 12, versículo 8, la solicitud, el ser solícito en la entrega, sin tener miedo, ¿no?, a que abusen de nosotros. Lógicamente habrá que hacer discernimientos, por supuesto, pero como una ocasión le escuché a un hermano obispo, y creo que lo he dicho aquí en otras ocasiones, a veces tenemos miedo a que abusen de nosotros, ¿no?, a que abusen de nosotros en nuestra entrega, ¿no? Y decía mi hermano obispo, decía él, a veces, por miedo a hacer el primo, renunciamos a ejercer de hermano con los demás. A veces por miedo a que abusen de ti, a decir, claro, es que si les doy esto, lo cogen lo otro, si les doy esto, lo cogen lo otro. Y decía él, y esto se puede aplicar a todos, no únicamente a los sacerdotes, a todo el mundo. Decía él, a veces por miedo a hacer el primo, renunciamos a ejercer de hermano. Por miedo a que abusen de mí, por miedo a que, vas a ver, tú les das esto, les das la mano y te cogen el brazo. Bueno, pero es que hay que ser solícito. Es que si el Señor me ha dado unos dones, pues yo lo que no puedo es después ser tacaño, pretenderlos reservar para mí, si no son míos esos dones, si Dios me los ha dado para los demás. Por lo tanto, aquí dice la solicitud. Y dice más, aquí dice, con sencillez. Segundo, con solicitud. Tercero, dice, con jovialidad. Otra cosa muy importante, los ministerios en la Iglesia hay que ejercerlos con alegría, que es muy importante. Que a veces uno va con un careto, como se dice popularmente, va con una cara, que parece que va de entierro, o va creando distancias, ¿no? O no va, sencillamente, o no suscita confianza. Es muy importante que nuestra forma de actuar y de ejercer los ministerios suscite confianza. Jesús será cariñoso con los que le rodean. Hay que ser cariñoso. Yo creo que este mundo, tantas personas que se acercan a nosotros, pues yo creo que uno de los signos de los tiempos es que estamos muy necesitados de afecto. Hay muchas carencias afectivas. Muchas personas que se acercan a la Iglesia, que se acercan a nosotros, los católicos, yo creo que lo primero que esperan de nosotros es sentirse incondicionalmente queridos. Y es que es así. O sea, mira, el Señor nos quiere como somos, aunque nos sueñe distintos. Él nos sueña distintos, pero de entrada ya nos quiere como somos. Eso se tiene que traducir en nuestra forma de acoger a los demás. Querer a la gente como es, oye, tal y como viene, con sus heridas, con sus carencias. Yo de entrada le quiero como es, ¿no? Y le sonrío con todo mi cariño, no con una sonrisa falsa, sino con una sonrisa cariñosa, con jovialidad, dice aquí. Ejerce tu ministerio con jovialidad. No vayas amargado por la vida, hombre. Que a veces solemos, en nombre de hacer las cosas muy rectamente, las podemos hacer antipáticamente. O sea, no confundamos ser recto con ser antipático. Hay que ser recto y al mismo tiempo cariñoso, ¿no? Que el demonio a veces nos mete a goles muy, muy evidentes, ¿no? Hay que ser recto y cariñoso, con jovialidad.
Que jovialidad tampoco quiere decir con ligereza, no, ligereza no, pero con cariño, porque es que a este mundo difícilmente se le podrá anunciar la verdad de Jesucristo si no se siente querido. Y Jesús lo primero que hizo fue acoger cariñosamente, y luego anunció. Y esa acogida cariñosa, incondicional, generosa, pues formaba parte de ese anuncio. Por ejemplo, al joven rico. El joven rico que llega y toca la puerta del Señor, encuentra en él, pues encuentra una acogida cariñosa, y el Señor le sonríe. Y luego más tarde le dice, le marca el camino de Dios para él, y el joven rico no lo acepta, porque tiene el corazón apegado a las riquezas y se va. Pero el Señor le ha amado, le ha mirado con amor desde el principio. Entonces, insisto en esto, no confundamos ser riguroso con ser antipático. Nosotros tenemos que ser ciertamente, pues, rigurosos con ese mensaje de fe, pero cariñosos, porque este mundo necesita, ¿no?, una acogida incondicional. Bueno, pues estas son un poco las características. Yo vuelvo a leer este punto de San Pablo a los romanos. ¿Cuál es el espíritu con el que tenemos que ejercer los ministerios? Dice aquí, espíritu de servicio fraternal y de entrega a la Iglesia. Dice, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, ¿no? Por lo tanto, no basta con ser competente, aparte de tener competencia, de estar bien formado para eso que yo se me ha encomendado que haga en la Iglesia. Aparte de ser competente, hay que hacerlo con buen espíritu. Y a veces el mal espíritu, pues el hacer las cosas sin alegría, sin entrega, sin jovialidad, etcétera, ¿no? A veces el mal espíritu hace que uno, pues es como si no fuese competente, casi es así. A veces personas con no mucha competencia que dicen, a mí me gustaría estar mejor formado, pero sin embargo no tengo la formación que quisiera, pero sin embargo el buen espíritu suple su falta de competencia, o en gran parte, por lo menos. Otras veces, sin embargo, ¿de qué te sirve estar tan bien formado si luego ese mal espíritu con el que haces las cosas termina por estropearlo todo? ¿Sabes? Bien, tengamos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en la explicación de este punto 2039, en el cual, después de haber dicho que los ministerios deben de ejercerse con espíritu de servicio y de entrega, después dice: al mismo tiempo, la conciencia de cada cual, en su juicio moral sobre sus actos personales, debe evitar encerrarse en una consideración individual. Es decir, que no somos buenos jueces de nosotros mismos. Si uno pretende entender si va por el buen camino únicamente en una autoevaluación, vamos mal. El Señor nos lo dice en el Evangelio de una y de otra forma. Por ejemplo, nos dice qué fácil es, ¿no?, que uno vea la paja en el ojo ajeno y no vea la viga en el propio. Eso puede ocurrir perfectamente. Puede ocurrir que uno sea, además no con mala intención, puede haber mala intención en ello, pero también esa ceguera, bueno, pues es bastante explicable. Uno, como se ha habituado a sus propios pecados, se ha habituado a sus propios defectos, se ha habituado a sus propias carencias, pues no las ve. Sin embargo, las ve perfectamente en los demás. Dice, fíjate ese tío qué arrogante que es. Mira qué tal, qué cual. Pues, igual hasta vemos más de lo que hay. Yo creo que en los demás generalmente vemos más defectos de los que hay. Y en nosotros vemos menos de los que hay. Suele ocurrir, ¿eh? No siempre, ¿verdad? Porque también hay personas que yo creo que se juzgan a sí mismas con mucha dureza y pueden llegar a ver en sí mismos más de lo que hay. De todo hay en la viña del Señor. Pero hablando un poco en plan genérico, digamos ya viendo lo que ocurre en nuestra sociedad, viendo las cosas un poco globalmente, yo creo que solemos tener
un juicio muy, muy ligero, demasiado ligero, para ver los defectos de los demás, y sin embargo los propios es que no, somos ciegos hacia ellos, ¿no? Entonces, es que es muy normal, si ya lo dice el refrán, que 4 ojos ven más que 2. Pues también apliquemos ese aspecto a la conciencia, ¿no? La autoconciencia moral debe de estar iluminada, pues como dice aquí, ¿no? No únicamente con mi juicio, con mi consideración individual. Dios ha querido que yo me conozca a mí a través, por ejemplo, también de la corrección fraterna de los demás. Y, por ejemplo, la corrección fraterna es un instrumento, pues, valiosísimo, ¿m? A la hora de que yo vaya formando mi conciencia moral. Y, sin embargo, qué fácil es, ¿no?, que ante la corrección fraterna que ejercen los demás tengamos una primera reacción de rebote, ¿no?, de ponernos a la defensiva. Porque parece que me están atacando, ¿no? Están haciendo caridad conmigo. Es una gran caridad el que alguien me pueda corregir moralmente, ¿no? O me pueda estar haciendo ver, ¿no?, pues una actitud determinada. Bueno, el catecismo insiste en esto. O sea, cuidado con la tentación de encerrarnos en la consideración individual de lo que a mí me parece, de cómo va mi vida. El Señor quiere que tú te conozcas a ti también, pues con una serie de referentes a tu alrededor. Referentes, pues, de personas que te aconsejan, referentes de la doctrina de los santos, por supuesto referentes del magisterio de la Iglesia, de los mandamientos de la ley de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo con que el hombre caiga en esa pretensión de conocerse sin Cristo y sin Iglesia y sin hermanos. Nosotros sin Cristo, sin Iglesia, sin hermanos, no nos conocemos. Podemos ser un misterio para nosotros mismos. El hombre alcanza su conciencia, su verdadera conciencia, en Jesucristo, en la Iglesia, en la comunión con sus hermanos. Por eso continúa aquí. Con mayor empeño debe de abrirse a la consideración del bien de todos, según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del magisterio sobre cuestiones morales, ¿no? Pues es así, es decir, es más fácil que yo me equivoque que se equivoque la Iglesia, en la predicación moral de la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia. Es así. Recientemente una conversación que tenía, pues con algún peregrino que estuvimos en la peregrinación a Roma, en el Congreso Mundial de la Divina Misericordia. Me decía una persona que, bueno, pues que había tenido desde pequeño el don de que las predicaciones, el magisterio de la Iglesia, le había sido fácil aceptarlo, porque entendía que la Iglesia, las cosas que predicaba, pues casi él las sentía como de sentido común, ¿no? Era como si se adaptasen a él, pues de una manera espontánea y sencilla, si dijese, bueno, si es que esto parece que es evidente, ¿no? Y yo le decía, sí, eso es un don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo de que uno entienda que ese magisterio de la Iglesia, bueno, es que es conforme a rectitud, ¿no? Casi parece que coincide el magisterio de la Iglesia con mi sensibilidad personal. Bien, eso es un don muy grande del Espíritu Santo. Pero ojo, podría ocurrir también que una persona tenga que tener su camino cristiano en medio de una lucha grande, porque a veces pues ve que interiormente él percibe las cosas de una manera y el magisterio de una Iglesia le recuerda que no es así como él percibe, sino que es de otra manera, y él tiene que tener una lucha interior hacia la obediencia a ese magisterio de la Iglesia, porque él interiormente las cosas, pues igual tiene una manera de ser muy cuestionadora y le da vueltas a las cosas y no sé qué, y tiene que hacer una obediencia a la fe que le puede resultar costosa, Bueno, vamos a ver, pues quizás este segundo no tenga ese don de sabiduría que da el Espíritu Santo, que hace que la adhesión al magisterio sea sencilla, ¿no? Pero aunque no tenga ese don, que sea fiel a ese acto de fe y de obediencia interior, que sea fiel, y que haga el acto de confianza de que es más fácil que yo me equivoque, que el magisterio de la Iglesia se equivoque. Será bastante más fácil. Que mi capacidad de autoengañarme ya me la conozco yo. Y que el Espíritu Santo, pues,
asistirá, habrá más garantía de la asistencia del Espíritu Santo cuando asiste al conjunto de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia, conforme a la tradición de la Iglesia, conforme a la iluminación de los santos, etcétera, etcétera, que no conforme a que aquí vengo yo y aquí yo pretendo tener yo razón y frente a toda la tradición de la Iglesia y soy yo el que, hombre, vamos a ser un poco más humildes, ¿no? Será más fácil que esté equivocado yo que no el magisterio de la Iglesia en su conjunto. Bueno, pues esto es importante. Con este espíritu también hay que ir formando y educando la conciencia moral. Con este espíritu. Bien, esta persona tendrá que hacer actos interiores de confianza en el magisterio de la Iglesia, entendiéndolo como un don de Dios para preservarme del error. No como una imposición, sino como un don de Dios para preservarme del error. Incluso aun cuando puede haber momentos en que uno no entienda ciertas cosas. Pero después hay una perspectiva posterior en las que seguro que el Señor le va a ir haciendo caer en cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas te han dicho, yo cuando era joven y tuve un momento de rebeldía en mi vida, que me rebelaba frente a todo y me rebelaba frente a la Iglesia, y ahora, sin embargo, han pasado unos años en mi vida, me he dado cuenta, ¿no? Me da cuenta que aquella rebeldía mía de juventud, en el fondo era criticar a la Iglesia porque me faltaba aquel equilibrio interior y lo que hacía era proyectar en el Papa, en los obispos, el cura y tal. O sea, como yo no estaba interiormente en la paz que debía de estar, lo que hacía era proyectar contra la enseñanza de la Iglesia mi amargura interior, ¿no? Y mi rebeldía interior. Y luego uno pasa esa etapa en la vida y dice, ¿pero a dónde voy yo? Si estoy pegando... En el fondo, si me estoy lanzando piedras a mi propio tejado, vamos a ver. Y si es así, y yo después pues acabo comprendiendo, ¿no?, que ciertos valores que me han predicado, que aunque en un momento determinado, pues por mi rebeldía interior me resultasen, ¿no? O sea, que me resultasen antipáticos, pero si es una verdad que yo me doy cuenta de que en la medida que me he separado de ella me ha hecho mal, ¿no? Bueno, pues ese acto de confianza es importante, ¿eh? Y termina diciendo: no se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. No se ha de oponer una cosa a la otra. O sea, el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, está para iluminar mi conciencia y mi razón, ¿no? Está para iluminarla. Luego yo tengo que sentir al magisterio de la Iglesia, las enseñanzas, como mis aliadas, mis amigas. Esas enseñanzas son un don son la misericordia de Dios que me ayuda para preservarme del error. Y es signo del mal espíritu que uno esté siempre hablando de conflictos de conciencia. No, es que claro, porque yo tengo un conflicto de conciencia, porque yo las cosas no las veo como las enseña la Iglesia, luego yo tengo que seguir a mi conciencia y no a lo que me marca la Iglesia. Mira, cuando uno plantea las cosas así, además es que uno se da cuenta que a veces hay tendencias, ¿no?, tendencias determinadas que insisten mucho en esto y además son muy conflictivas y están siempre remarcando el conflicto de conciencia. Mira, eso es signo de mal espíritu. Cuando estamos siempre planteando los conflictos de conciencia, me refiero al conflicto de conciencia entre la enseñanza moral de la Iglesia y lo que a mí me parece, diciendo como que yo tengo que ser fiel a Dios siguiendo a mi conciencia y no a la enseñanza de la Iglesia. Eso no me lo creo yo. Eso creo que es un autoengaño. Porque el magisterio de la Iglesia es un don para iluminar nuestra conciencia. No es enemigo de nuestra conciencia, es un don para iluminarla. Por eso aquí el catecismo dice, no se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o al magisterio de la Iglesia. Más bien, forma parte del buen espíritu. Como he dicho antes, pues el que estemos abiertos a que el Señor nos ilumine de muchas maneras, ¿no? Desde el testimonio de los santos, desde la corrección de las personas que Dios ha puesto junto a nosotros, ¿no? El dejarnos corregir por el Señor a través de las personas que nos rodean. Dejarnos también alimentar por el magisterio de la Iglesia, recibiéndolo humildemente, recibiéndolo de una manera agradecida. El Señor me preserva del error en el magisterio de la Iglesia. Y solamente así la conciencia moral va creciendo. Bien, pues lo dejamos en este punto 2039. Si Dios quiere, mañana
concluiremos el apartado Vida Moral y Magisterio de la Iglesia con el punto 2040 que nos falta. Pero no queremos robar tiempo a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Me llamo Loli, de Getafe. Adelante, Loli, le escuchamos. Y mire, padre, es que lo que yo le quería decir hoy, digo, es que no somos conscientes cuando somos instrumentos unos para con los otros. Y es que yo, por ejemplo, todo lo que he hablado hoy, como he sentido como que Dios me lo decía a mí personalmente. Y yo me refiero cuando la relación, o sea, con nuestros hijos, porque tenemos que tener autoridad con ellos, pero al mismo tiempo yo siempre le pido a Dios que yo quiero que mis hijos descubran el amor de Dios en mí, porque mi hija no quiere oír hablar de Dios y eso, entonces yo digo, quiero que descubra el amor de Dios en mí. Entonces, claro, como también tengo que tener autoridad cuando hace alguna cosa mal o algo, no sé el término medio, porque no sé, yo no sé cómo... ¿Me entiende usted lo que le quiero decir? Sí, de acuerdo. Pues la verdad es que le entiendo. Yo más o menos me parece que lo que usted ha querido ahí expresar es que, vamos a ver, cómo compaginar, cómo evangeliza uno, ¿no? O cómo ejerce, por ejemplo, esa función materna de educadora hacia una hija. Cuando esa hija igual está en una fase muy rebelde, en la que rechaza especialmente los contenidos, los valores que se le pretenden transmitir, ¿no? Y las normas, etcétera, las rechaza. Posiblemente la forma de evangelización y de llegar a ella y de ser instrumento de Dios para ella es especialmente en el espíritu cariñoso, incondicional que se tiene hacia ella. O sea, es decir, el que ella compruebe que eso que se le está transmitiendo, eso que se le quiere transmitir, solamente parte de un amor incondicional. Igual en este momento, en esta etapa de crisis y rebelde en la que está, no es capaz de percibir el valor de lo primero, de la enseñanza. Está con las uñas abiertas frente a eso, ¿no? Pero sin embargo, lo segundo, yo creo que es más fácil que lo perciba. Es más fácil que perciba que eso que ella se resiste a aceptar, esa enseñanza que su madre le quiere transmitir y que se pone como gato panza arriba frente a ella, sin embargo, es indudable que está dicha por amor y con amor. Quizás en estas etapas rebeldes, especialmente el espíritu con el que se lleva adelante eso, tiene que ser el instrumento de Dios para evangelizar. Y luego, a partir de ahí, pues ya iremos viendo cómo entra lo primero, ¿no? Pero solamente cuando el hijo llega a convencerse de que mi madre lo que es indudable es de que lo que me quiere transmitir es por amor y con amor. Ese es el primer punto de la evangelización, ¿no? Sin él, lo otro, estamos perdidos con ello. Y luego, pues paciencia, ¿no? Porque es verdad que también hay yo diría, que hay que compaginar la insistencia y la paciencia, porque hay una hora especial de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros, y hay que estar atento, ¿no? Cuando llegue esa hora y en el que el Señor llega a completar la maduración de una persona, ¿no? Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Monseñor, sí. Don Ignacio, mire, quería decirle que me hacen un comentario. Que yo he nacido en esta religión y me han enseñado mis padres esta religión y me parece a mí que es la verdadera, pero que hay otras religiones que también son verdaderas. Bueno, le comento un poco por la radio. Vamos a ver, yo lo que diría es no igualmente verdaderas, ¿eh? O sea, mire usted, aquí yo creo que hay dos extremos. Está el extremo que algunas sectas lo mantienen, el extremo de que quien no forme parte de nuestra secta se condenará. No quiero decir nombres, pero de hecho hay sectas por ahí que lo afirman expresamente, ¿no? Quien no forme parte de esta secta, pues no tendrá posibilidad de salvación, etcétera. Bien, evidentemente eso es ignorar que también Dios tiene un designio para cada uno de nosotros y que además también en otras religiones hay también semillas de verdad. Semillas de verdad. Nosotros creemos, ¿no? El Concilio Vaticano II afirma que hay semillas de verdad en otras religiones.
Ahora bien, Dios se revela, y Dios se ha revelado a través de Jesucristo, y Jesucristo es la encarnación de Dios, Dios hecho hombre que ha venido a buscarnos, con lo cual no podemos, aunque reconozcamos que existen otras semillas de verdad en otras religiones, no podemos ponerles ni mucho menos al mismo nivel, porque en Cristo está la plenitud de la revelación. Y la prueba de que otras religiones no pueden ser igualmente verdaderas, al mismo nivel que la revelación en Jesucristo, es que hay cosas incompatibles. Entonces, oiga, una de dos, usted cree en la resurrección o cree en la reencarnación, pero las dos cosas son incompatibles. Luego no puede ser dos cosas verdaderas y contradictorias. ¿Me explico? O sea, ese es el mejor ejemplo de que no pueden ser verdaderas al mismo nivel. Luego nosotros afirmamos que sí que existen semillas de verdad en otras religiones, pero que la plenitud de la verdad ha sido revelada en Jesucristo. Y por tanto la tenemos en depósito, ¿no?, en la Iglesia Católica. Por eso decía que yo creo que hay dos extremos, ¿no? El extremo, pues, de ese pensamiento de algunas sectas, de que pensar de que quien no esté en esa secta no tiene posibilidad de salvación, pero también yo creo que hoy en día el riesgo más extendido en nuestra cultura es el contrario. El riesgo de decir, del relativismo, de que da igual ser cristiano que ser musulmán, no sé qué. Total, mira, si yo soy católico, ¿por qué he nacido aquí, no? Si hubiese nacido, pues, en no sé qué lugar determinado de África o de Arabia Saudí, pues sería musulmán. O sea que el ser cristiano o ser tal es totalmente circunstancial. No, mira, vamos a ver. Dios ha salido a tu encuentro, y el hecho de que tú, es verdad que tú igual eres cristiano por una serie de mediaciones, porque has nacido en un lugar con una tradición católica, con unos padres católicos, pero es que es Dios el que se ha servido de esas mediaciones históricas para salir a tu encuentro. Luego tú eres cristiano no por una casualidad, no. Dios te ha buscado y se ha servido de que has nacido en una tradición y en unos padres. Todas esas circunstancias históricas que tú llamas casualidad son, podríamos decir, los instrumentos de los que Dios se ha servido para llegar a ti, para que tú conozcas la plenitud de la revelación en Jesucristo. Ahora bien, con eso no quitamos, pues, de que también exista semillas de verdad en otras religiones, y por eso la Iglesia Católica practica el diálogo interreligioso, y no las despreciamos, sino todo lo contrario, y pensamos además que debe ser respetada la libertad religiosa, que todo el mundo debe tener la libertad, pues, para que pueda expresarse libremente en su fe religiosa allí donde esté, etcétera, etcétera. O sea, creemos y predicamos la libertad religiosa, pero eso no quiere decir que caigamos en el relativismo. Y el relativismo es que, bueno, pues que tener una fe, una religión u otra es lo mismo, ¿no? O sea, no, sería un error. Por lo tanto, aquí hay un doble error que hay que evitar: el error del desprecio a las demás religiones, despreciarlas, o el error del relativismo, ¿no? Bien, vamos a dar paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, padre, soy María. Adelante. Mire, estaba usted hablando sobre las conciencias. Pues mire, el domingo tuve yo un problema con una hija mía, pues vino un poquito bebida, porque la gente joven ahora, pues bueno, me siento culpable, me siento mal, porque digo, Dios mío, es que no sabremos educar a los hijos hoy en día, porque claro, lo que nosotros somos, pues es otra educación, otra cultura que nuestros padres nos han dado. Pero ahora con los hijos, esta hija mía está separada, se ha vuelto a casar con otro muchacho. El otro era majísimo, no lo quiso porque no bebía, porque no llevaba su ritmo de vida. Bueno, la verdad es que lo estoy pasando fatal. Me contestó muy mal contestado y me dijo, mamá, porque tú oigas Radio María, te digo yo porque oigas Radio María, te digo yo, pero muy mal hablado. Y estoy muy mal, padre, estoy muy mal, porque me siento culpable de la educación de mi hija. ¿Qué me dice usted a esto, padre? Bueno, que entiendo su sufrimiento, lo entiendo y lo comprendo, pero igual, sabe, pues en este momento yo creo que usted lo primero que tiene que hacer es no tener ninguna duda de que esos principios, ¿no?, pues que usted mantiene, pues no tiene que avergonzarse de ellos, ¿no? Y esa especie de remordimiento de que yo no la he educado bien, etcétera, hombre, mire, yo creo que seguro que usted lo ha intentado hacer bien, que las cosas podríamos haber hecho mejor, seguro, pero ahora yo creo que no es cuestión. A mí me parece que la solución no es que usted ahora interiormente se esté autoculpabilizando, ¿no? Yo creo que más que autoculpabilizarse,
ese sufrimiento que usted tiene, lo que tiene que hacer es ofrecerlo por su hija. A veces el sufrimiento puede ser destructor o puede ser constructor. Yo creo que es importante que ese sufrimiento usted no permita que a usted le destruya, no que le desespere. Usted ofrézcalo junto con la Eucaristía, junto con el sacrificio de Cristo, ofrezca su sufrimiento por la propia conversión de su hija. Bueno, y ella, pues lógicamente, si nos escuchase ahora mismo, pues no iba a entender lo que le estamos diciendo. Esto que estoy diciendo le parecería músicas celestiales, ¿no? Bueno, pero mire usted, yo diría, ella también tendrá interiormente una rabia de haber fracasado en su matrimonio, una rabia de esa vida pues desordenada, ¿no? Una rabia pues que ya intentará sacarla con usted, con Radio María, con lo que sea, ¿no? Pero tenga usted paciencia, porque también es como una herida que tiene que supurar, y esa rabia, pues escuchada, esas expresiones a veces irrespetuosas, ¿no?, que a una madre le toca oír de sus hijos, expresiones irrespetuosas, que no es que ella las apruebe, usted no tiene que aprobarlas, pero al mismo tiempo tiene que escucharlas con paciencia, porque salen de un corazón que está herido, que está de alguna manera sufriendo su propio pecado, y entonces necesita también, necesita ser acogido incondicionalmente, ¿no? Luego usted quiérala incondicionalmente, como sé que ya lo está haciendo, ¿no? Y ese sufrimiento de usted no permita que le destruya, ¿no?, sino vaya usted construyendo la conversión de su hija, ¿no?, con las lágrimas de Santa Mónica que regaron, que fueron fértiles a la hora de regar aquella conversión de su hijo Agustín, y oramos por usted en esta familia de Radio María. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.